José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Jueves 17 de octubre. Oiga, un día en que le tenemos tantas cosas que contar. Pues sí. Y no podemos... Difícil comenzar por algún punto, pero bueno. Empezar por el principio, no nos queda más. Usted que estaba hablando de Albert Einstein, no era norteamericano, por cierto. No, en alemán. Pero para que nosotros sepamos, porque hay gente de afuera que nos ayuda. Él tenía una proclividad por formar intelectuales. Uno de ellos era un español, Tomás Bachiller, uno de los más grandes cerebros de la matemática y la física. Él fue profesor en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando yo estaba estudiante, usted le hacía una pregunta a él, le decía, profesor, ¿por qué la energía del universo es constante? Entonces él se iba al tablero y comenzaba a desarrollar la fórmula, tocaba el timbre, se acababa la clase y él seguía. Esos tipos están hechos para pensar, genios. Exacto. Y él se iba a las tiendas y veía los maniquíes y se les quedaba mirándose. Sí, sí, son gente que no viene... Pero él solo, a veces daba clases, él daba clases a cualquier... Cualquiera que le fuera a preguntar. Cualquiera, ¿no? Y a cualquier grado, no era el que primer año, no, él iba y daba su clase. Bueno, esas son la gente que formaron este mundo. Algunas cosas importantes. Sí, dice dos cosas que son noticias hoy, le voy a escuchar aquí, y que está haciendo en este momento. Ayer se circuló una carta en los Estados Unidos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mandaba al presidente Erdogan de Turquía. En esa carta del 9 de octubre, primero cuando llegaban los periodistas, nadie quería creer que esa carta era así, porque todo el mundo pensaba que era un fake news. Al final la Casa Blanca confirmó que la carta era esa. Existía. Bien. Y fíjese lo que dice aquí. Donald Trump iba al grano en la carta que le mandó hace una semana a Recep Tayyip Erdogan, cuando la nueva incursión turca en Siria apenas había comenzado. La carta comienza así. Estimado presidente, hagamos un buen trato. Empieza. Tú no quieres ser responsable de masacres de miles de personas y yo no quiero ser responsable de la destrucción de la economía turca, como podría ser. Está más enfático. Yo te di una pequeña muestra a cuenta del pastor Bronson. Le recuerda en referencia al verano del año pasado cuando uno de sus tweets hundió la lira turca y terminó forzando la liberación de un predicador estadounidense. Dice la carta, me he esforzado, acuérdate, esto es una traducción, me he esforzado mucho en resolver algunos de tus problemas. Continúa misteriosamente. No defraudes al mundo, puedes hacer un buen trato. El general Muslim, en referencia a un caudillo de la guerrilla kurda que lo acaba de hundir, en la autoproclamada Rojava, está dispuesto a negociar contigo y está dispuesto a hacer una concesión que nunca habría hecho antes. Confidencialmente, una copia de la carta me ha mandado a cabo de recibir. La peculiar diplomacia trumpiana incluye un consejo de amigo. La historia te contemplará favorablemente si cumples con esto de la forma correcta y humana, pero si no sales bueno, te contemplará para siempre como si fueras un diablo. Y concluye, no te hagas el duro, no seas tonto, bueno, no seas idiota, lo que dice, y luego te llamo. Sinceramente, Donald Trump. Donald Trump. Esta carta, yo cuando escuché esa carta en las cadenas norteamericanas, la escuché por primera vez en la BBC de Londres, ¿de dónde salió? Yo pensé que era alguna filtración. Bueno, la carta es real. Esto ahora le hablo sobre ello, nada más que quiero que conozcan. La otra es lo que está ocurriendo en este momento. Acaba de terminar la reunión técnica allá en la Unión Europea, en las negociaciones del Brexit. A nivel de la Comisión Inglesa y de Unión Europea Técnica, han llegado a un acuerdo. Acuerdos que ya están en manos de los parlamentarios. Recuerde que este acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y tiene que ser aprobado por el Parlamento inglés. Bien, las primeras reacciones están en contra del acuerdo. Dice Jeremy Corbyn, el principal líder opositor del Parlamento inglés, que esto es peor que lo que tenía la señora May. Ya, el primer mensaje. Irlanda del Norte dice que así como está no lo firma, que es peor. La Unión Europea, el Parlamento dice que como está no es. Hay una reunión de los dirigentes del Parlamento
de los presidentes, es probable que lo que se pase es que Johnson pida una extensión. Es que digo, si no, es dentro de 10 días. Eso sería la hecatombe para Europa y para todo el mundo. pero bueno, ya hay un acuerdo, esto es noticia en este momento, lo verá usted en otros noticieros más tarde, pero aquí lo encuentra de primero. Esto está ocurriendo en este momento, ya estará a punto de comenzar. Recuérdese que allá son 6 horas más, aunque a las 12, a las 1, 2 de la tarde estará comenzando, hora de Europa, la reunión de los presidentes. Macron tiene, como buen diplomático, vamos a ver. La señora Merkel espera. Yo creo que lo que va a haber es lo que ya Inglaterra le ha comunicado a la Unión Europea. Tiene lista la carta para pedir una extensión. Bueno, estos son los dos problemas que están en el mundo dando vuelta como primera noticia. Pero algunas cosas importantes. Recuerde que esta noche llega a Panamá Mike Cossack, es el subsecretario interino para el hemisferio occidental. Ahora le cuento sobre su itinerario, pero se va a enfrentar a estas realidades que yo le voy a mencionar. Con respecto, él viene, entre otras cosas, a discutir el problema de Nicaragua y de Venezuela para tratar, me imagino yo, de entender la posición de Panamá. Pero se enfrenta a las siguientes cosas. En nuestro continente están ocurriendo eventos a una velocidad increíble. Recuerda lo que pasó en Ecuador. El presidente de Ecuador quedó duramente golpeado y tuvo que echar para atrás este acuerdo. Y todavía no sabemos a dónde va a terminar eso. Pero de que hubo ahí, ya viene la primera acción. Ya mandaron una orden de detención contra el expresidente Correa. Una crisis en desarrollo en Ecuador. Pero hay 3 elecciones a las que Mike Cossack le tiene que prestar atención. Una, la elección en Bolivia, que será este domingo, en donde Evo Morales disputará probablemente con el expresidente Mesa la presidencia. Todo pareciera indicar que Evo Morales podría ganar en la primera vuelta. Acuérdense que en las elecciones en Bolivia hay 2 vueltas. Si alguien saca 40% y la diferencia entre el primero y segundo es de 10 puntos, entonces no hay segunda vuelta. Se declara el ganador. Evo está ganando, de acuerdo a las encuestas, por 17 puntos y está en 38, de acuerdo a la intención de voto. Mesa está en segundo lugar con 25, una diferencia bien grande. También se encontrará que 11 días más tarde, sí, a partir de hoy, 11 días a partir de hoy, habrá elecciones en Argentina entre las 2 fuerzas más importantes, el presidente Macri, que va por la reelección, y el candidato del peronismo, Alberto Fernández, que va en la fórmula junto con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Bien, todo indica. Fíjese lo que pasó ayer. Ayer se dan las cifras, Fernando, de inflación. Una mala noticia para el presidente. La inflación mensual es de 5.7%, la interanual es de 57,3%, la más alta en la historia de Argentina. Bueno, la más alta en la historia reciente de Argentina, porque en los 80 eso... Hablo de este periodo. Es una noticia, no es buena para el presidente. Primero porque además el peso está devaluado, la situación es muy seria desde el punto de vista económico y le viene esta mala noticia. Lo bueno para haber sido que la inflación hubiera bajado, entonces aumenta. ¿Sabes? Esto no es bueno cuando tú estás tan lejos del primer lugar. Vamos a ver qué pasa allí. Esa es una de las realidades que está ocurriendo en nuestra América. Y en Uruguay la contienda está, depende de qué encuesta usted mire, en una está arriba el Frente Amplio y en otra está el Partido Colorado, ¿no? Del presidente candidato, ahora digo el nombre. Es como si tuviera en elección el modelo político de dirección, no la economía tanto, el modelo político de dirección. Pero además de eso se enfrenta Mike Cossack con respecto a la política con Venezuela y América Latina y Nicaragua, que la Corte Suprema, Tribunal Constitucional de Colombia, acaba de rechazar la reforma fiscal del presidente Iván Duque. Y esto sí es un problema serio para él, porque primero creo que él demoró demasiado. Creo que se entretuvo en otras cosas. Al no tener esa reforma fiscal, la situación de los bonos y de la deuda y la descalificación de Colombia podría desplomarse. Y ya verá usted los resultados en el día de hoy, porque esto ocurrió ayer.
y tendremos datos que le vamos a compartir mañana. Colombia es un país que a nosotros nos interesa, primero porque es un exportador neto de capitales a Panamá, y segundo, muchas inversiones colombianas están en Panamá. Nosotros todo lo que pasa en Colombia nos interesa. Tiene que pasar por Panamá. Pero además de eso, la situación en Colombia, la situación social, el crimen, la situación política, porque hay elecciones regionales, muchos de los candidatos están siendo objeto de investigaciones judiciales. Pero además en Colombia la producción de cocaína se ha elevado a tales niveles que hay un problema que tiene que estar en el análisis de cualquiera salida a la crisis venezolana. El narcotráfico y el crimen organizado tiene plataformas de acción desde Colombia y en Venezuela. Y claro, tiene complicidad en ambos países, con autoridades de diferentes niveles. Y en la medida en que la crisis venezolana se acentúa, el flujo ilegal de capitales se convierte en la norma de subsistencia. Es lo que lo estoy diciendo. Entonces, el agotamiento político de la prolongación de la crisis en Venezuela ha bajado el nivel de posibilidades de lucha interna. No quiero decir que no es que no se está peleando, sí se está peleando. Pero al prolongarse esta crisis, la situación se complica. Entonces solamente podremos buscar salidas y en el escenario mundial, con un presidente norteamericano muy renuente al uso de tropas y diciendo él que porque el presidente Trump mueve sus tropas en función de la promesa que hizo electoral. Recuerde que él va a elecciones. Los que hemos negociado con los Estados Unidos sabemos que el proceso electoral es uno de los problemas serios cuando uno entra a negociaciones con ella sobre lo que sea. Priva el interés electoral, primero del presidente y dentro de 2 años de los senadores. Sí. O sea que es un país que está en elecciones cada 2 años. Cada 2 años. Entonces, este problema es un problema que complica el panorama porque viene de vuelta, impulsado precisamente por esta corriente reformista del presidente de los Estados Unidos en el sentido de en contra de una política antiglobalización. Sí. Y una política como esta carta, por ejemplo, que hiere sensibilidad del presidente de los Estados Unidos, se dedicó a darle plomo parejo a los kurdos, que hasta ayer eran sus aliados. Entonces los que son aliados de él allá dirán, tiene que entender usted, en una guerra clandestina, en una guerra, todas las armas valen. O sea, usted no puede, a nadie que esté en un proceso de una guerra, usted le puede decir que es un puro. Porque en la guerra se hacen aliados temporales, transitorios, se aceptan financiamientos. Cuando usted está en la guerra, usted hace lo que sea. Porque a los kurdos solo le queda ganar, porque lo demás es la muerte. Ahí no hay transacciones. Entonces, hay mucha agua sobre el río. Entonces, un presidente de los Estados Unidos que no tiene la paciencia de mirar las cosas con calma, ser consecuente, crea mucha incertidumbre. Entonces, los aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente, incluyendo Israel, se estará preguntando, bueno, somos nosotros y tenemos que defendernos nosotros. Entonces, esto complica el panorama y sobre todo en Inglaterra, con este rechazo que hay, podríamos tener. Y fíjense lo que está pasando en Siria. En el marco de todo esto, Erdogan sigue con su ofensiva y tiene planeado una reunión con el presidente Trump en una ciudad rusa, donde Sochi, donde fue una de las sedes de los mundiales. Creo que ahí se va a entrevistar también con el presidente Erdogan y con el presidente Putin. Bueno, en Siria la ofensiva continúa, pero el ejército sirio se ha apoderado ahora del norte. ¿Ahora con quién? En combinación con los aliados kurdos, que hasta ayer eran sus enemigos. Fíjense cómo está dando vuelta el mundo, mientras en otros países, como Corea del Norte, Kim Jong-un apareció montado en caballo blanco en la montaña mágica. Y quiero darle nada para los que no saben. Cuando él se monta en ese caballo blanco y va a la montaña mágica, es porque va a tomar decisiones estratégicas. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero este es un hombre, en Corea, los dirigentes del norte, son hombres que creen muchas en cosas mitológicas. Y entonces aparece en el caballo blanco frente a la montaña. Es una belleza de espectáculo, para que sepan. La cultura Uche tiene esas locuras. Y bueno, yo nunca entendí esa idea, la idea sucia. Nunca la entendí. Me leí el libro completo y quedé más enredado. Eso, en realidad, en la práctica no es nada. Sí. Es pura... Mientras... Ahí está, ¿eh? Ahí está, mire esa foto. Esa es una foto hermosa. Digo, el pasaje. Mire ese caballo. Bien, dice que cuando él va así,
Porque va a tomar decisiones estratégicas y se está poniendo en comunicación con los dioses, me imagino. No, y supuestamente nació el abuelo. Bueno, imagínese usted. Esa es una foto que es primera plana en muchos lugares del mundo. Bien, fíjese lo que está pasando en España, y se lo voy a traer, se lo de último porque quiero hablarle de estas cosas. Ayer hablaba con algunos dirigentes de España que me estaban explicando algunas cosas. España está en el momento culminante de una confrontación en Barcelona, no solamente en Barcelona, en Cataluña. Toda Cataluña. Y se va a extender. Y esto ocurre, recuerda lo que le estaba hablando, de la incapacidad de la dirección constitucional, de los partidos constitucionalistas, entre ellos el Partido Popular, el Partido Ciudadano, el PSOE, Unidas Podemos, toda la gama de partidos constitucionales, no tuvieron la capacidad de entender que esto ya venía. Y se dieron el lujo de tumbar el gobierno, ir a elecciones y en medio de eso, mire la guerra que encuentran. Eso es cuando los dirigentes no tienen visión de lo que está ocurriendo. España ahora mismo está en una situación tan difícil. Y cuando usted escucha, por ejemplo, al señor Rivera, al señor Casado, ¿qué se llama? Casado, del PP, o escucha a Pedro Sánchez, se da cuenta de la debilidad estructural que hay. Aunque no lo creas, el único sensato de todo esto, por lo menos que tiene una posición firme, son los locos de Vox. Sí, porque ellos están en el otro extremo. Y ellos se van a juntar, sí. Pero ellos no tienen solución, ellos lo que tienen es una posición clara. Sí, eso sí, ahí Fernando Taco. Ayer comenzaron a desfilar por la Moncloa. Too little y too late, como diría Cervantes. Sí. Muy poco, muy tarde. Creo que España se encuentra en una de las situaciones más graves. ¿Y por qué yo lo quiero que ustedes piensen en España? ¿Qué piensan eso? Que por muchos años con mentes brillantes como Manuel Azaña o Indalecio Prieto terminaron en una guerra civil. Fíjese, Fernando, y ahora usted me va a ayudar a ver esta parte. En España, cuando termina Franco, se da el proceso de desarrollo de la Constitución. En el diseño de la Constitución, para poder llegar a los acuerdos constitucionales, se creó una comisión especial. 7 personas. De 7 personas, pero dentro de esas 7, 2, entre ellas Alfonso Guerra y un delegado de ese gran dirigente español, Adolfo Suárez, negociaron en puertas cerradas todos los acuerdos y los llevaban a la mañana siguiente. Aquí está el acuerdo. Recuerda que el representante del PSOE en la redacción de la Constitución española fue Gregorio Pérez Barba, querido profesor. Sí. Y Gloria Begué Cantón. Pero ahí tiene Pero en esa Constitución que se desarrolló, los temas eran puntuales, era el rediseño de una estrategia para el próximo periodo, lo que se conoció como la transición. Bueno, en esos acuerdos, cuando se introdujo por parte de Suárez el criterio de la autonomía para las regiones vascas, etcétera. Las nacionalidades históricas. Las nacionalidades, los catalanes dijeron, no lo necesitamos porque nosotros jamás traicionaremos a España. Afortunadamente quedó allí. ¿Por qué yo le cuento esto? Porque la incapacidad de la dirección política de los partidos constitucionales ha permitido que los que quieran violar la Constitución con independencia, porque esto de la independencia en Cataluña no es nuevo, en el 31 lo hicieron, duró 3 días, en el 34 duró 3 horas, lo hicieron en el 17. Una semana trágica en 1909. Lo hicieron también en el 17, con el 1 de octubre. Yo quiero que busquen en YouTube exactamente un catalán de siempre, como lo es el ministro, el canciller español, Josep Borrell, hablando sobre exactamente la relación histórica. Cómo Cataluña siempre ha sido parte de España y nunca ha sido nada más que eso. Y escuchen la narración que hizo Alfonso Guerra del proceso negociador y el aprecio personal que él le tenía a Suárez. Adolfo Suárez. Cómo ellos lograron, todas esas mentes, cómo pudieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué yo le hablo de esto? Bueno, porque una constitución es una cosa seria. No es una cosa para dejarla a estar metiendo todo el mundo la cuchara en eso. Hay que poner gente que conozca de lo que es la teoría constitucional. Ahora le hablo, guarde esto en la mente, porque vamos a hablar de Panamá, para ver cómo nosotros estamos manejando la Carta en una situación de tanta complejidad global y de tanta fragmentación social. Este juego es sumamente peligroso para la estabilidad de Panamá. Fíjese lo que le estoy hablando. Nosotros dijimos esto, recuerda Fernando, que esto iba a pasar en España.
Bueno, ahora Barcelona quedó prendido. Mire qué cosas se ha pasado. El juego entre el Real Madrid y Barcelona ha tenido que ser suspendido. Aplazado. Por lo menos no se sabe qué van a hacer. Los congresos de medicina que estaban para Barcelona han sido suspendidos. Usted ve Hong Kong, usted ve Barcelona, usted ve Quito, usted ve el mundo en llamas, usted ve la invasión en Turquía, en Siria, usted ve lo que está pasando en los Estados Unidos, usted ve la masacre en México, usted ve la desastre que hay en Venezuela, usted ve las nuevas correlaciones de elecciones que se están dando. Cuando usted ve todas esas cosas pasando, ¿qué le dice esto? Que hay que actuar con prudencia, que tenemos que elevar el nivel de respeto entre nosotros, porque tenemos que llegar a acuerdos importantes en las próximas semanas. A la vuelta le voy a hablar sobre este problema constitucional. ¿Qué viene a hacer Mike Cossack a Panamá? ¿Cuál es su calendario? ¿Con quién va a hablar? ¿De qué va a hablar? No sabemos qué va a hablar, pero sabemos que va a tocar los temas. Esperamos que después nos den una información de qué fue lo que plantearon ellos. Claro. A la vuelta.